Estamos ya con 2/3 del panel de los días jueves. Está Silvia Aguirre con nosotros y está también Fernando Atria. ¿Cómo están, muchachos? Bien, muy bien, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hay un montón de temas para hablar. En este momento ya se está jugando el primer partido. ¿Por qué no me ponen en la tele el partido para poder saber lo que se está jugando? ¿Partió el Mundial? Sí, pues, hoy. Ah, no tenía idea. Bueno. Sí. Hay un programa muy bueno que están haciendo una promoción justo ahora de un programa que parte hoy día, además, que se llama En la Barra. Lo vamos a ver. Bueno, hay mucho tema y por lo tanto yo creo que habría que darle una pasada. Me interesa la opinión de Fernando Atria legal respecto a lo que ocurrió ayer en esta detención del muchacho de Uber y el carabinero, y si qué tanto prima el respeto por la autoridad, la detención, los protocolos, en fin. ¿Cómo se ve eso? Bueno, debo decir que salí del aeropuerto como 5 minutos después de que pasó eso. Yo me enteré antes de que salieran en la prensa, antes de la prensa. Ah, mira. Bueno, lo que yo entiendo que ocurrió es que el carabinero quería confiscar el automóvil, que entiendo yo que es la práctica habitual en este caso, y el conductor se resistió y entonces como que empezó a tratar de evadirlo. El automóvil el carabinero estaba delante del automóvil y entonces el auto él empezó a andar lentamente como para correrlo y el carabinero se resistió, no se corrió. No se corrió. No, todo lo contrario. Se ponía siempre al frente como diciendo, mira, compadre, te voy a detener. O sea, si no es un juego esta cuestión. Sí, yo creo, claro, que ahí hay una resistencia al control que es ilícita, por cierto. Todas las personas tienen el deber de aceptar el control policial en esos casos. Claro, la pregunta es si es proporcionado el hecho de que en esa situación el carabinero dispare al cuerpo de la persona, ¿no? Y sin conocer mayor antecedente, solo por eso, uno pensaría que hay cierta desproporción ahí, pero por otro lado había una resistencia que era también impropia, ¿no? No, sin duda. Y yo creo que va a ser interesante cómo se genera la discusión respecto de lo que planteó básicamente el presidente de la República cuando asoció esto con una necesidad del respeto a la autoridad. Y ahí es donde puede haber unos argumentos. Sí, yo creo que la autoridad hay que respetarla totalmente y creo que el cabro se equivocó absolutamente. El punto es, ¿respetas a la autoridad o qué? ¿Respetas a la autoridad o qué? ¿O te matan? Bueno, esa es la cuestión. O sea, el argumento no puede ser que la reacción, la forma en que actuó el carabinero está justificada con cualquier consecuencia que tenga, ¿no? Yo supongo que los carabineros tienen, y sería bueno que se fueran públicas, lo que a veces se llama rules of engagement, ¿no? O sea, sí, tienen protocolos exactamente. ¿Qué tipo de cosas son apropiadas? Evidentemente no es lo mismo cuando hay un delito violento que está en ejecución, y entonces la pregunta es cómo interfiere un carabinero en esas circunstancias que en una situación como esta. Donde tú sabes que el hombre no es un delincuente, sino que es un chofer de Uber, y donde probablemente está asustado porque sabe que legalmente le van a quitar el carro, va a tener que pagar una multa y todo lo demás. De hecho, tengo entendido que la pena por evasión de la autoridad ni siquiera es cárcel, o sea, es una pena menor. Cuando un policía, por ejemplo, te quiere parar en la carretera y tú sigues de largo, por ejemplo, la multa es una multa al final, ni siquiera es con pena, o sea, no es un delito bastante menor como para sacar un arma. Yo entiendo que si el tipo hubiera venido en el auto a atropellarlo y a poner en peligro la vida del carabinero, pero tengo entendido que tampoco fue así. No, el fiscal incluso no lo procesa por homicidio frustrado, como podría haber sido la intención, porque argumenta él que queda de manifiesto que no fue la intención del chofer de pasar por arriba al carabinero. Pero el hecho, básicamente, que si el punto, saquemos del cuadro que es Uber, que el tema, lo que causa ruido, a mi modo de ver, es la forma en que la autoridad
exige que se respete su actividad. ¿Y cuál es la alternativa en caso que eso no suceda para personas que evidentemente no son personas que están cometiendo un delito infragante, como tú decías? O sea, aquí, hasta donde yo sé, se trataba de una persona que ya había sido controlada, o sea, cuya identidad ya era conocida para el carabinero. No, si el carabinero sabía incluso... Un automóvil que tenía patente registrada. Entonces la posibilidad de proceder en contra de él ulteriormente existía. Y por otro lado lo que tenemos es un disparo al cuerpo. Yo pensaría que hay desproporción. Sí, absolutamente, también estoy de acuerdo con Fernando que hay desproporción, pero este hecho, o sea, ¿por qué ha causado tanta conmoción? Porque esto sucede pocos días después de la muerte del carabinero en La Pintana, que un joven de 17 años le pega un tiro en la cabeza. Entonces yo creo que todos estos dos temas se mezclan, ¿verdad? Y se tienden a confundir. Por una parte, los carabineros están expuestos, digamos, a una violencia cada vez mayor en las poblaciones. Sin duda. Y que un joven mató a un carabinero un disparo en la cabeza, con este otro hecho que no tiene nada que ver con el otro, pero ocurre en un lapsus de tiempo que hace que se confundan los dos temas y que yo considero que la actuación del carabinero es absolutamente desproporcionada respecto de la actuación del joven chofer de Uber. Ahora, yo creo que aquí hay, además de lo que hemos estado hablando, también hay una cuestión con Uber. Yo creo que sí, pues. Eso... O sea, al final, tarde o temprano, el carabinero lo para porque advierte que el uso de ese vehículo para llevar pasajeros es ilegal. Sí, y es yo una creo falta, no es delito. Que la situación en la cual las cosas hoy día están crea una especie de ley de la selva, ¿no? Y de hecho se han escuchado a veces que ha habido grescas entre taxistas y conductores de Uber. Y a mí me parece que eso es una situación que no es aceptable. O sea, o la actividad de Uber es legal y entonces pueden realizarla, o la actividad de Uber es ilegal y entonces Uber no puede funcionar en Chile. Es así de simple. Pero claro, funciona en una especie de ámbito extraño en que no es ni legal ni ilegal. Yo no sé cuál es el estatus legal, de hecho. Pero en los hechos es tolerado y la aplicación está accesible y se puede usar y eso se podría controlar. Pero por otro lado son tratados los conductores como si estuvieran realizando actividades ilegales. Entonces yo creo que ahí hay una forma típica chilena. Eso es lo que te iba a decir, es muy idiosincrático. Esto es lo más cercano que hay, y yo lo he dicho ya 3 veces hoy día en la mañana, lo más cercano que hay a esa cultura que existió, que de hecho varios la aplicamos, de la nulidad matrimonial histórica, antes cuando no había divorcio, que tú tenías que fingir que no estabas dentro del cuadrante o del marco de acción del registro civil con el que te casaste y finalmente... Porque todos fingían. Hay un proyecto de ley que descansa en el Congreso que regula justamente Uber y que no ha avanzado nada, y además es como la marihuana, todo el mundo fuma, pero... Bueno, ahora parece que es legal el consumo, pero no el tráfico. Yo digo, ¿de dónde sacan estas personas la marihuana? Pero lo mismo acá, o sea, yo ando en Uber. No conozco a nadie que no ande en Uber, ¿verdad? Pero es ilegal y tiene este trato con los choferes. Entonces yo creo que es importante legislar en estas materias, aunque signifique romper algunos huevos, porque acá claramente uno se va a tener que pelear con el gremio de los taxistas, porque me parece que prohibirlo es ya impensable. O sea, yo creo que... Déjame ponerte un ejemplo. A mí me mandaron un mensaje directo ayer, cuando yo entrevisté en la noche a el jefe de comunicaciones de Carabineros, Diego Rojas, que estuvo muy bien y que habló desde el punto de vista de la visión de Carabineros de este problema. Pero me pusieron, una persona me dice, Fernando, mi nombre no lo voy a dar, son mis iniciales acá allá. Yo soy chofer de Uber y soy carabinero. Y lo hago en los tiempos libres, efectivamente hago y lo hacemos mucho, dice, porque es una posibilidad de ingresar una cuestión acá allá. Estamos llenos de eso. Bueno, lo que pasa, yo la verdad, yo no entiendo por qué este asunto de Uber ha quedado en esta, por así decirlo, nebulosa legal. Porque yo pensaría que hay 2 temas. Un tema es cuáles son las condiciones que las personas que se dedican comercialmente a transportar pasajeros deben satisfacer, ya sea el chofer, qué tipo de licencia tiene que tener, qué tipo de auto tiene que tener, etc. Ese es un tema. Otro es el tema de cómo se junta el pasajero que requiere transporte con el auto o el taxi que lo quiere transportar. Uber, pensaría yo, soluciona el segundo problema, ¿no? Es una solución innovativa al segundo problema, cómo juntar demanda y oferta, por así decirlo. Exacto. Pero
porque es una solución al segundo problema, cómo juntar demanda y oferta, se ha entendido que implica radical desregulación del primer asunto. ¿Cuáles son las condiciones que los automóviles y los conductores deben satisfacer para poder transportar pasajeros? Y yo no veo por qué uno debería saltar de una cosa a la otra, porque la queja de los taxistas, que hasta yo creo que es totalmente justificada en parte, que es, a nosotros nos formulan una serie de exigencias en cuanto a los automóviles y en cuanto a las calificaciones que tenemos que tener, que no se las formulan, que no se le exigen a los conductores de Uber, y entonces es en algún sentido competencia desleal. Pero, Fernando, eso puede llevar, por cierto, esto podría llevar, y yo creo que sería bueno que llevara, a una revisión de todas esas exigencias que se le formulan a los taxistas, está bien, pero yo no veo por qué debería haber condiciones, exigencias distintas que deben satisfacer quienes son conductores de Uber y quienes son taxistas en cuanto a qué deben hacer para poder transportar. Otra cosa es cómo se las arreglan para juntarse con sus clientes, y ahí Uber y la economía colaborativa, estas aplicaciones colaborativas, etcétera, son el futuro, evidentemente. A ver, estoy de acuerdo contigo, pero hay una cosa que yo creo que es la causa de la discordia y que no lo has dicho, y que es el verdadero argumento por qué los taxis se oponen a Uber, y es que ellos tienen un cupo limitado de taxis que pueden circular en las ciudades, y ellos siempre están por mantener esos cupos limitados y no introducir más taxis en circulación. Y cuando tú le exiges las mismas exigencias a Uber, pero abres el mercado, baja el valor de la patente taxi que ellos tienen. No, entonces cierto. Ese es el argumento muy de fondo que ellos están atacando, y ocupan estos otros argumentos más políticamente correctos. O sea, evidentemente, si los taxis están circulando por la calle, es perfectamente razonable que haya una regulación del número de taxis que puede circular por la calle. Ya tenemos suficientes automóviles en la calle. Uber es una solución innovadora y que entonces disminuye ese problema. Entonces, claro, eso debería llevar a una discusión sobre probablemente distintas licencias. Licencias para circular sin pasajeros a la búsqueda de pasajeros, licencias para no circular, pero sí para transportar, condiciones distintas. Esa es la discusión que debería haber habido. Pero sin embargo, en vez de eso, lo que hay es una especie como de autorización tácita a que Uber funcione nomás, cuando perfectamente eso podría limitarse, legalmente quiero decir, y eso crea situaciones en la calle de enfrentamiento. ¿Cómo se llama? Bueno, claro, de lo que ocurre cuando hay una nebulosa legal e intereses encontrados. De hecho, es una falta. O sea, cuando te pillan a ti andando en Uber y te confiscan el auto, no es un delito, es una falta porque no está tipificado en el marco legal. Ya está aquí con nosotros además Alberto Mayol. ¿Qué tal, Fernando? Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, mira, yo creo que, a ver, lo primero es que el problema cuando hay obstáculos en la definición conceptual de un fenómeno es que normalmente se evita entonces usar una definición conceptual. El punto es que el servicio de Uber es un servicio de taxi. Ese es el punto. Si esto fuera colaborativo, significaría que entonces las personas que se organizan simplemente se suben al auto de alguien que va en una dirección tal y la persona le ofrece la posibilidad y a todos nos conviene porque la ciudad funcionaría más maravillosamente y los autos andarían no con una persona sino que con 4, y en fin. Pero no es el caso es que aquí hay personas que sencillamente entraron al mercado de los taxis a través de un sistema que no está legalizado como taxi. La crítica a los taxistas porque están molestos porque entren actores al mercado es porque ellos entraron a un mercado que estaba regulado. A ellos le dijeron que la forma de entrar era tener una patente. La patente se estaba transando en un mercado que no era ilegal, pero no estaba normado tampoco, en montos de 10, 15 millones de pesos. Y de repente tú, que no eres un inversionista particularmente afortunado en el mundo además, y de pronto llegan y te dicen, mire, y ahora vamos a legalizar a todos estos que entraron por la ventana porque se inscribieron en una aplicación que ni siquiera eran conductores profesionales, pero que se hacen un par de cosas más, al haberse acostumbrado a este mercado van a ser conductores profesionales, y entonces usted va a tener su patente que usted pagó 10, 15 millones de pesos, ¿ya? Entonces va a valer 2. Yo me imagino qué pasaría con el empresariado chileno, el gran empresariado chileno, si el 100% de sus haberes, de pronto, a partir de una modificación de alguien que entró con una aplicación por el costado, pasaran a valer el 20% o el 10%. O sea, no creo que habría... Lo que pasa es que aquí lo que pasó fue algo que hay que asumirlo, y es que había un malestar sumamente justificado por la calidad de la prestación de servicio de taxi, que es responsabilidad de los taxistas, pero también es responsabilidad de la autoridad. Aquí la autoridad efectivamente, y efectivamente además las autoridades tomaron en ciertos grupos de taxistas ciertas formas de evitar conflicto y no abrieron en los momentos en que era necesario aumentar la cantidad de taxis disponibles, no han abierto mercados muchas veces, y eso ha sido a nivel de los ministros.
Entonces, aquí hay responsabilidades muy compartidas, pero eso no implica que en términos estrictos los taxistas tengan toda la razón. Otra cosa es que no se justifican obviamente las agresiones, no se justifican naturalmente la situación actual, donde ridículamente se le dice a Uber, a la gente que está haciendo Uber, que la aplicación es legal, pero que el ejercicio es ilegal. Pero ¿sabes qué? O sea, siempre terminamos defendiendo a gremios particulares y el ciudadano al final nunca nadie lo ve. A mí me parece que Uber, Airbnb y todas estas nuevas aplicaciones que son gracias a la tecnología entregan un servicio que al final es favorece. O sea, los ciudadanos lo tomamos porque ofrece un mejor servicio que los otros. Entiendo que hay un conflicto, o sea, de partida Uber no paga impuestos. Perdón, una cosa que también Pablo Escobar construyó las mejores poblaciones para la población colombiana. Sí, no las mejores. Las mejores obras sociales de Colombia en la historia la hizo Alberto, Pablo Escobar. Era ilegal. Esto es ilegal, punto. No, perdón, esto es una falta, no es un delito, como está tipificado en nuestra ley. Hay que normar. Las son ilegales. Está bien, pero hay que normarlo. Estoy de acuerdo con que hay que normarlo, pero también tú no puedes decir no vamos a avanzar en tecnología. Mira, Kodak, sé que sus acciones bajaron y se destruyó Kodak cuando salió las cámaras digitales. Y bueno, hubo una industria entera que fracasó por la tecnología. Y sí, y con la tecnología que va a venir ahora van a destruirse miles de empleos, probablemente se creen otros. Yo creo que decir, acabamos perjudicados, taxistas, no podemos avanzar en esto, hay que regular, tienen que pagar impuestos, tenemos que poner las mismas exigencias. Los consumidores no saben. Al consumidor y a los ciudadanos le beneficia abrir el mercado. Es que el beneficio puede ser aparente. A mí me parece el que beneficio puede ser aparente. Cuando tú vas arriba de un Uber y chocas, no tienes ninguna cobertura. Sí. ¿Ya? Y resulta que la mayor parte de la gente no está pensando naturalmente en el accidente, está pensando en la flexibilidad, en no tener que ir a esperar en la calle un taxi, en las oportunidades que eso en que no te cobren de más, ¿verdad? En que te paren donde tú dices que te tienen que parar. En que no te cobren de más. Si te pierde algo, lo puedes recuperar. Perdona, en que estás seguro y sabes el nombre, el root del chofer que cuando te va a traer a buscar. Entras, Uber tiene una tarifa que se llama tarifa dinámica, sí, en la cual cuando hay mayor demanda, sí, o mayores dificultades. Y eso está y tú lo conoces, no te tienen que dar vueltas por todas partes. Perdóname, pero tú ya estás capturado. Estás capturado como cliente, no, o sea, no nos engañemos. No, ¿cómo que capturado? Sí, tienes los taxis, tienes Easy Taxi, tienes Uber, tienes Ese problema mira, hay un problema de la noción del liberalismo. Sí, lo prohibiría. De la noción del liberalismo, que la noción del liberalismo es que basta con que tú tengas una información para que tú seas completamente libre para tomar una decisión. Eso no es verdad. Está llena de informaciones que aquí te pueden llegar con las cuales tú naturalmente, o sea, bajo esa lógica, ya el sistema de Stalin de decir que bueno, la confesión es el único mecanismo legítimo de justicia. Mira, no creo que Uber haya crecido tanto en Chile por ignorancia de los usuarios y que están cautivados. Es mucho más barato, entrega un servicio mucho mejor. Va a ser mucho más caro después cuando capture el 30% del mercado. Lo que pasa en todas tú partes. estás prediciendo el futuro, yo me dedico solamente a analizar el presente. Pero yo creo que por supuesto que es mucho más barato, porque no cumple ninguna... No paga ningún impuesto. Que los taxis tienen que cumplir, no pagan los impuestos que pagan los taxis, o sea, no tiene nada de raro que sea mucho más barato. Lo que a mí me parece... O sea, y por supuesto que es posible que la regulación que se aplica a los taxistas haya habido casos de captura y que entonces esa regulación sean puras barreras de entradas para proteger a los que están adentro. Todo eso lo hemos escuchado 1000 veces y está bien, todo eso debería ser revisado. Lo que yo encuentro que es insólito es que en condiciones en que esa revisión no se ha producido, ahora resulta que por una aplicación que se declara como legal en el sentido de alegal, ¿no? Resulta que ahora se puede realizar esa actividad en los hechos y entonces la cuestión se traspasa de donde debería estar, que es una discusión sobre cuál es la manera adecuada de tener estos sistemas de transporte, se traspasa a, bueno, que se las apañen en la calle, ¿no? Que a los tipos de Uber les quiten el auto cuando los pillen, que, en fin, eso yo creo que es insólito. Y lo más increíble de todo esto es que Uber no fue inventado en Chile. No, pues. Es decir, uno podía ver, ¿no? Por así decirlo, uno podía ver Uber llegando a Londres país por país. y estallando el conflicto en Londres. Uber llegando a Madrid, estallando en España no hay Uber. Todo predecible. Todo predecible. Todos lados capturó el 30% del mercado. Parado en este último rincón. Es como el salitre, compadre, es igual que el salitre. Tú sabías que iba a salir el artificial, pero años antes de que el conflicto venía y cuando llega dice, Uber. Y todavía estamos varios años después. Exacto. Sin ninguna regulación. Bienvenido a este pequeño país con vista al mar. Yo creo que es un perfecto ejemplo de lo que tenemos nosotros. Que tenemos que es una política que es incapaz de
enfrentar los problemas y solucionarlos eficazmente. Ha mostrado ser cada vez más incapaz, cada vez que ha sido necesario. Y esto, Uber, un asunto que se veía venir, que había experiencia de que había creado problemas, de que se había sido solucionado de distintas maneras. Yo cuando estaba ahora, hace un mes o algo así, estaba en España y ahí no hay Uber. Claro, en Londres hay Uber. Entonces, hay distintas soluciones, etcétera. Todo eso era perfectamente previsible, lo interesante, no pasó nada, y seguimos ahora. Lo interesante son dos cosas, Fernando. Una, las razones por las cuales algunos países prohíben Uber, que son distintas. En algunos casos, por ejemplo, el caso chileno, porque se considera que es una aprovechamiento con competencia desleal, porque no pagan una serie de cosas. Pero ponte en Alemania, lo conté en la mañana, Uber está prohibido no por eso. No está prohibido, está prohibido porque como Uber tiene un sistema donde cada individuo es dueño de su automóvil y lo pone al servicio de una empresa que no tiene empleados. Lo que dice esta es una ficción que precariza el trabajo. ¿Qué garantía tiene el trabajador de Uber de sus imposiciones sociales, de sus cosas acá allá, de las cosas que tiene que ver? Y por lo tanto lo mira desde el punto de vista de la protección del chofer. Que es totalmente distinto a la situación de otras partes. Lo interesante acá es que, creo yo, esta aplicación no se va a eliminar. O sea, creo que es absolutamente ridículo creer que lo que va a pasar es que van a decir, ¿saben qué? Se prohíbe Uber y de ahora en adelante solamente van a existir los taxis. Y por varias razones. Una, porque efectivamente es súper eficiente la aplicación, porque todo va a una situación digital probablemente de encuentro, de tocata y fuga en materia de servicios de este tipo. Lo mismo te va a pasar en un montón de otras áreas que tienen. Tú mencionaste la hotelería, que ya está ocurriendo en un montón de situaciones. Pero eso no quiere decir que no se pueda regular. Pero Yo he escuchado no. que hay distintas cosas, que en España no funciona. En Argentina, yo no me consta esto, pero yo escuché que en Argentina la regla es Uber solo se puede pagar con tarjetas de crédito no argentinas. Y claro, eso lo que quiere decir es que entonces que no se puede usar por Argentina. Entonces, esta idea de que estas aplicaciones están más allá de toda posibilidad de regulación, yo creo que es sencillamente falsa. Es simplemente un indicador de la incapacidad de la política chilena para regular cuestiones que deben ser reguladas. Y tenemos, o sea, en Chile hace 4 años que está Uber. Tenemos un proyecto de ley en el Congreso que descansa y que yo no veo que ningún parlamentario esté muy preocupado de moverlo. Y además tenemos experiencia internacional, como mencionaban ustedes, de dónde poder legislar. Si se quiere prohibir, si no se quiere prohibir, cómo se regula. Y yo creo que más allá de Uber, acá lo que falta en Chile es un nuevo sistema de transporte, ¿cómo decirlo?, de taxis y colectivos, donde tenga de mucho mejor calidad, con mejores entradas, más acceso, y pensando sobre todo en los usuarios más que en los gremios que se dedican a esto. Y creo que se requiere un nuevo sistema de transporte integral con metros, buses, colectivos y taxis. O sea, lo que uno echa de menos del Ministerio de Transporte es que cuando llega Uber, el Ministerio de Transporte diga, bueno, ¿por qué esto es un éxito? Bueno, porque efectivamente resuelve problemas del costo de transacción relevantes. Oye, no podemos hacer nosotros una aplicación donde estén todos los taxis legales inscritos y se puede hacer exactamente lo mismo que con Uber. De hecho, varios taxis se han agrupado haciendo exacto. aplicaciones. ¿Y por qué no? Claro, pero si lo hace el ministerio, están todos los taxis y se pueden pagar todos los taxis con tarjeta de crédito a través de la plataforma sin tener que salir a la calle con plata en metálico. Y se empiezan a resolver los problemas que se resuelven, porque además está el tema de que los taxis chilenos no tienen para tarjetas de crédito. Hay algunos que tienen, pero es una iniciativa propia. Sí. Pero además tú no puedes, tienen que ser todos, porque tú no puedes estar en la calle buscando cuál es el taxi que tiene tarjeta de crédito. Entonces es todo una situación muy absurda que tiene que ver efectivamente con esa falta de política pública. Y en transporte tenemos un desastre, o sea, de verdad es lamentable. Si nos fijamos, esta política que se está haciendo ahora de la restricción extra, ¿ya?, de un dígito por día durante el periodo de invierno, que no tiene ninguna lógica porque no es para todos los autos. O sea, es una restricción que lo único que hace es hacer comprar autos nuevos. Entonces, cuando hacemos restricciones vehiculares cuya consecuencia, espero que no sea su causa, sea la compra de autos nuevos, ¿ya?, es porque de verdad estamos en la locura, porque la gracia de los sistemas de transporte es que la gente no esté disponible para salir con más autos. ¿Ya? Yo
normalmente llego acá 10 minutos atrasado. Vengo desde el barrio Bellavista todos los jueves, salgo a las 9. Agarro un taxi y no logro llegar nunca a las 9:30. O sea, estamos al lado, porque la cantidad de autos es una cosa de loco y eso no tiene solución. Tú no puedes tener una ciudad completa arriba de los autos. Eso no tiene solución. Tiene que haber un sistema de transporte público que efectivamente permita que la gente quiera andar bajo toda circunstancia. Una mujer embarazada quiere andar en el transporte público, las personas mayores quieren andar en el transporte público. El metro en Chile oficialmente te dice, es que la gente tiene que entender que tiene que andar con 6 personas por metro cuadrado en la hora punta. Pero es que ninguna ciudad del mundo donde haya un sistema de transporte que funcione, porque ahí no cabe un coche de guagua, no caben las personas. A ver, Alberto, o sea, no hay posibilidad. París, Londres, Berlín, las ciudades más ricas del mundo, Nueva York, a las horas punta, el metro, uno va como sardina. Ahora, en las grandes metrópolis se soluciona los transportes con una red de metro súper densa. Nosotros estamos creciendo en metro, por lo tanto el problema de transporte público en Santiago no es de corto solución, porque para densificar el metro tú requieres unos probablemente 10 años para que tengamos, por el costo Chile, que con tiene, muchas menos estaciones, ya tiene un 60% del transporte haciéndose en el metro, y eso es insustentable. Esas ciudades que tú hablas tienen un 40% en metro y 60% en transporte de superficie. O sea, tiene que haber una combinación. Las estadísticas que yo he visto son distintas, donde entonces, es mucho más metro que bus. El metro es el que articula, pero es una red, efectivamente. Es una red. Aquí no es una red, aquí son un par de líneas, sí, todas desembocan en la 1. ¿ya? O sea, estoy de acuerdo, pero se está densificando el metro. O sea, no tenemos todavía una red de metro tan extensa que nos permita movilizar a la mayor gente posible en metro. Yo creo que ya ocurrió se está avanzando en esa dirección y creo que hemos ido mejorando. Ahora Santiago cada vez va creciendo más. Pero yo creo que el tema del transporte, mientras tengamos el metro que tenemos, va a ser de difícil solución. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. A las 8 de la mañana, en Combinación Clave, damos el puntapié inicial del debate y la opinión. Claro, Fernando, y a las 11 tomamos la pelota y nos la jugamos por los emprendedores. En Emprender es Clave. A ver, Elena, acá, pelota hay una sola. Y de 2 a 3 de la tarde, en Cónclave Deportivo, rayamos la cancha. ¿Y quién te dijo, chico, que todo es fútbol? De 3 a 4:30 de la tarde, el polideportivo se vive en Ola Deportes. Juan Antonio, ¿qué seríamos sin música? De 4:30 a 5 somos Sonido Nacional en Viva Chile. Pero Isidora, ¿te has preguntado qué es la música? Desde las 5 y hasta las 7 de la tarde nos preguntamos, ¿qué es qué? ¡Esa onda! Nada que ver, aquí venimos a conversar. Federico, aquí estamos para ser felices. Y de 19 a 20 horas descifrar la clave secreta. A ver, caballeros, aquí también somos felices, porque en Clave Deportiva nos reímos de la actualidad del fútbol. No, yo me salto el fútbol, no, por favor. Y desde las 9 de la noche nos sentamos a pensar, porque pensar es clave. Y no te olvides, Federico, que los fines de semana la pelota la tengo yo. Relatamos con pasión, con ganas y con amor. Somos el Cónclave en la cancha. Somos la clave. 92.9. 92.9. 92.9. Somos la clave. Somos la clave. Somos la clave. 4 años haciendo radio de manera diferente. 4 años clave. Somos como tú. Somos la clave. Hora clave. 10 de la mañana, con 2 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Junio se vive al aire libre en el Sheraton Santiago. Al almuerzo lo esperan de lunes a viernes con el menú ejecutivo y exquisitas preparaciones en Restaurante El Cidi. Durante todo junio, el fin de semana no se quede sin probar la rica variedad de carnes grilladas, pescados, terrinas, ensaladas e inigualables postres y tortas caseras en el buffet del Bohío. Con un entorno inmejorable y la impecable atención, venga a conocer el resort urbano de Sheraton Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook, muy
mucho más. Eres parte del panel. Eres combinación clave. Ya. Silvia, tú querías poner tema. Pon tema. No, yo quería saber qué piensa Alberto Mayol y Fernando Atria respecto a la acusación constitucional que presentó el Frente Amplio contra Emilio Santelice. A mí me han llamado la atención dos cosas, principalmente que son como gestos políticos. El Frente Amplio siempre pregonaba hacer una nueva política, las buenas políticas, dejar atrás la vieja política y las malas prácticas. Y yo por lo menos considero que la acusación constitucional es algo sumamente excepcional, que se debe llegar a eso, digamos, en casos excepcionalísimos que de verdad tengan mérito. Considero, y es lo que he escuchado en los expertos, que este caso no tiene mérito, ¿verdad? El ministro lleva apenas 3 meses, pero el Frente Amplio agarra la primera práctica, la primera mala práctica, que uno como, y que hay bastante consenso en el caso de Jasna Proboste, en el caso de Harald Beyer, que fue mal utilizado, y lo primero que hacen es agarrar este instrumento y usarlo de forma muy mala. Entonces, pero porque tú consideras que no es pertinente. A ver, espérate, primero... no, es que déjame terminar sí. Eso, por una parte. Y segundo, me ha llamado muchísimo la atención las declaraciones que hizo ayer Monsalve del PS y las declaraciones también de los diputados de la Democracia Cristiana, donde decían que ellos iban a pensar cómo iban a votar en función de los abogados que iban a defender a Santelice. O sea, cuando se anunció que iba a ser Burgos y Sutil, que son gente de la Democracia Cristiana. Correa Sutil, los defensores de Santelice, los diputados dijeron, nosotros íbamos a votar en contra de esta moción, pero ahora que conocemos los abogados, estamos empezando a votar a favor. Yo eso lo encuentro descarado, o sea, encuentro que no sé cómo perdieron la vergüenza, o sea, es una acusación totalmente seria. Eso te revela, el nivel al interior de la Democracia Cristiana de este tipo de reyertas. Pero el mismo Monsalve del PS dijo, mira, yo estoy en contra, pero ahora viendo los abogados, déjame ver, no estoy muy seguro. Mira, tú no podrás sopesar los argumentos y dar un fallo en su mérito, pero de depender lo que tú vas a decir respecto a una cuestión tan grave, de quién son los abogados, a mí... O sea, esto me habla tan mal de la política, pero ya de forma transversal. Y respecto a tu pregunta de por qué pienso que no tiene mérito, yo no soy abogada, pero yo le pregunté a distintos abogados de distintas tendencias y me decían que no tenía mérito alguno, digamos. O sea, no había por dónde agarrar esto para poder presentarlo como una acusación constitucional, porque no cumplía con los 3 aspectos que tienen que ser. Tengo que entender que puede ser fraude, tiene que ser abandono de los deberes, que tampoco al parecer calza con eso. En fin, les dejo a ustedes la inquietud. Dejar las leyes sin ejecución. Esa es otra. Fraude no es fraude, es básicamente aquí o no cumplir la Constitución o las leyes o dejar las leyes sin ejecución. Yo entiendo que hay un argumento de que el ministro intentó con su protocolo dejar las leyes sin ejecución y eso justifica una acusación constitucional. No me extraña que si tú le preguntas a los abogados que te encuentran en el CEP te van a decir que no hay mérito, claro, porque una acusación... son abogados de izquierda, Fernando. Bueno, supongo que no serán tan de izquierda si están todos tan contestes en que no hay ningún mérito, porque evidentemente después, sobre todo después de lo que dijo la Contraloría respecto del dichoso protocolo, bueno, es claro que por lo menos un argumento hay para decir ese protocolo fue un intento de dejar sin ejecución la ley de aborto en 3 causales. Perdón, pero el protocolo de Bachelet incumplía con los 2 argumentos de Contraloría. Espérate un poco, en la forma, en la forma Contraloría dijo, esto no es materia de decreto, esto es materia de reglamento, ¿ya? Y esto estaba normado en un decreto. Ese incumplimiento de forma lo incumplía también Bachelet y que estaba también incluso en la ley, porque la ley hablaba de... Y la segunda parte que decía lo de Contraloría, que tiene que ver con el fondo, con el contenido, decía que las instituciones que tienen convenios con el Estado cumplen un rol público. Esto se basa en un decreto que hizo Pinochet, en todo caso, en la dictadura, que dice que los servicios privados que tienen convenios con el Estado tienen un rol público y por lo tanto no pueden tener objeción de conciencia. Y en eso también, y por lo tanto el Estado no puede comprarle servicios, ¿verdad?, a instituciones que tienen convenios con el Estado. Bueno, en este caso también lo incumple Bachelet porque el convenio de Bachelet, el decreto de Bachelet, también establecía que aquellas instituciones que tenían convenio con el Estado podía comprarle todos los servicios, excepto los servicios de ginecología y obstetricia. Entonces, también incumplen ese la respecto. cosa un poquito menos absurda.
el dictamen de Contraloría dijo que había efectivamente dos objeciones que hacer. Una era que el protocolo no era un protocolo. Sí. Porque los protocolos son regulaciones de la prestación médica, en este caso. Y aquí no había solamente regulación de cómo se otorgaba la prestación médica, también había regulación del ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, que es materia de reglamento. Y por eso había una objeción, y esa objeción efectivamente alcanzaba a ambos protocolos. Pero esa no es la razón por la cual se podría decir que el protocolo del ministro Santelice era un intento de dejar la ley sin ejecución. Esa era una infracción, digamos, formal. Al sistema de fuentes del derecho chileno, en fin. El problema es el segundo. Y lo que la Contraloría dijo es que el prestador que celebra un contrato con el Estado para realizar prestaciones que son propias del Estado, se sustituye al Estado. El lenguaje de la sustitución no es de la Contraloría, es de la ley. Ese es el lenguaje de la ley vigente. Y al sustituirse al Estado, asume las mismas cargas y la misma posición que el Estado. Y evidentemente, eso yo supongo que está en discusión, el Estado no puede alegar una objeción de conciencia respecto de la ley. Supongo yo que eso es común. No, común, sí. Ya. Y si el Estado no puede alegar una objeción de conciencia respecto de la ley, entonces el prestador que se sustituye al Estado tampoco lo puede hacer. Ahora, y por eso entonces el protocolo que admitía esa objeción generalmente era contrario a la ley. Eso fue lo que dijo la Contraloría, y esa objeción no es aplicable al protocolo de Bachelet. Está bien, pero no, el protocolo de Bachelet sí establecía que las instituciones privadas con convenio con el Estado podían tener objeción de conciencia, pero en esos casos, Carlos Carriolo lo explicó muy bien en Estado Nacional, en esos casos, esas instituciones, igual el Estado iba a poder comprarle todos sus servicios médicos, excepto los de ginecología y obstetricia. Esos servicios no se los iba a poder comprar. Silvia, y eso está en contra de razonabilidad. Si hay un problema a la objeción de conciencia en el caso del aborto, la pregunta es ¿a cuáles alcanza? Es evidente que el hecho de que la Universidad Católica haga objeción de conciencia al caso del aborto no es una razón para que no pueda sustituirse al Estado en prestaciones que no tienen nada que ver, por ejemplo en prestaciones educacionales, cuando en la universidad misma o en los consultorios jurídicos que tiene. ¿Por qué uno va a decir, mire, si la Universidad Católica quiere hacer objeción de conciencia respecto al aborto y entonces no puede sustituirse al Estado en esa materia, eso quiere decir que cualquier autorización para cualquier convenio entre el Estado y la Universidad Católica es ilegal? Eso es absurdo. No, Fernando, no se trata de eso. Había cierta lógica. Fernando, no se trata de la unidad respecto de la cual se trataba la cuestión eran las prestaciones ginecológicas, y entonces es razonable decir respecto de las que hagan objeción de conciencia no pueden contratar ese paquete, pero eso no obsta a que puedan contratar otros paquetes en los cuales esas mismas instituciones están perfectamente dispuestas, por lo visto, si es que lo están, por cierto, a sustituirse al Estado en las mismas condiciones que el Estado. Contraloría no dijo eso, Contraloría, y no estoy diciendo que no puedan contratar temas educacionales, acá estamos hablando de prestaciones de salud. Lo que dijo Contraloría fue que las instituciones privadas que tienen convenio con el Estado no pueden tener objeción de conciencia, porque entonces el Estado no puede comprarle ninguna prestación médica a esa institución. Eso es lo que dijo Contraloría. Eso fue lo que dijo Contraloría. No dijo, no puede comprarle solamente las prestaciones de ginecología y obstetricia, dijo, ninguna prestación de salud puede contratar. Y eso lo incumplía el protocolo de Bachelet. Creo que eso no es así. A ver, fue lo que, ahí se fue lo que dijo Contraloría y ese fue el fallo. A ver, yo creo que la señal Alberto Mayor de lo que tú señalas como el antecedente de las acusaciones a Yana Proboste, a Harald Beyer como malas prácticas, la señal es que tiene que ver con lo siguiente, con que ante la ausencia de una legislación bien hecha, ante la ausencia de la capacidad de estar atento efectivamente a las perversiones de los mismos sistemas para modificarlas rápidamente. Hoy día mismo está lleno de comunas en Chile cuyos alcaldes están ocupando la plata que va para educación, para otras cosas, y no están pagando los sueldos o las cotizaciones de sus trabajadores en el área de educación, cuestión que está completamente fuera de la ley. Y el Ministerio de Educación no lo vemos, o sea, podríamos perfectamente estar permanentemente en acusaciones constitucionales porque hay efectivamente un abandono notable de los deberes permanentemente. Y en este caso hay una situación que es grave, que efectivamente yo no tengo ninguna duda y no me tengo ningún interés en decir que otros ministros no lo han hecho antes. O sea, por supuesto que lo han hecho antes. Y lamento mucho que los diputados que tuvimos durante el periodo de Bachelet no hayan sido mucho más claros en exigirle ese mismo estándar al gobierno de Michelle Bachelet. O sea, eso me parece de total claridad.
creo que el estándar de exigirle a un ministro que no se salte la ley a través de todos los mecanismos que se tienen, los mecanismos efectivos de... y además que la política se haga cargo de que cuando se hace un anuncio, eso llegue a ser efectivamente una oferta legislativa real. El presidente Piñera dijo que se iban a acabar los créditos de bancos privados para el CAE cuando estaba en su primer gobierno, ¿ya? Y ahora es una medida recién, actual. Y él lo anunció, fue un anuncio. Y empezamos a esperar que aconteciera, y nunca aconteció. ¿Ahora dices tú? Lo hizo antes. Sí, pues lo hizo antes y no ocurrió. Entonces, y además lo dijo sin ponerle las palabras que corresponden, porque nadie dijo que el señor estaba estatizando los créditos, que era lo que estaba prometiendo. Pero nadie lo dijo. Entonces, yo creo que tú lo planteaste muy bien también en términos de la calidad de la política, o sea, la calidad de la argumentación. Yo creo que aquí el asunto es que las acusaciones constitucionales pueden tener un nombre muy rimbombante y pueden parecer muy peligrosas y pueden parecer que son muy serias por el nombre que tienen, ¿ya? Pero el hecho de que un ministro tenga que dar explicaciones relevantes porque se percibe que se está saltando la ley, que está tratando de pasar por el costado, me parece que es súper relevante. O sea, este es un hecho muy grave si un ministro, a través de todas las herramientas administrativas que tenga, se empieza a saltar la ley. Herramientas que van hasta la dilación de decisiones. O sea, eventualmente ministros que tú ves que sistemáticamente dilatan decisiones que son relevantes para la operación de alguna prestación pública. Alberto, el ministro lleva 3 meses, fue interpelado, Contraloría ya dio su fallo, ahora tienen que presentar un nuevo decreto. ¿Ustedes dos entonces consideran que está bien utilizar la acusación constitucional en este caso? Pero a ver, es que la cuestión es la siguiente. Lo que hay... ¿Cuál era el sentido de ese protocolo y esa ampliación de la posibilidad de objeción de conciencia? Que además era una objeción de conciencia que se podía ejercer de una manera totalmente frívola, ¿no? El protocolo anterior exigía una manifestación de la objeción de conciencia con requisitos más exigentes. Esta era simplemente alguna comunicación bastante informal. Entonces, lo que hay aquí, o por lo menos lo que uno de modo perfectamente razonable puede suponer que hay aquí, y eso yo creo que es totalmente aceptable en términos de las razones para una acusación, es un gobierno que llega, que se encuentra con una ley que no le gusta, porque ha dicho en todos los tonos, o dijo la derecha, por lo menos, yo no sé si se han olvidado de eso, pero dijo que esto era homicidio, asesinato indiscriminado de niños inocentes, etcétera, toda esa retórica. O sea, aquí llega un gobierno con una ley que no le gusta, que no tiene cojones para presentar un proyecto de ley derogándola, que es lo que debería haber hecho, si no le gusta la ley, y en vez de eso, lo que hace es buscar artilugios para que la ley quede sin ejecución, o para que la ley quede sin ejecución en la mayor medida posible, dado que no se atreven a presentar un proyecto de ley para derogar la ley de aborto en 3 causales. Entonces, como no se atreven, buscan artilugios, esa es la acusación, buscan artilugios para zafar, para que la ley se aplique lo menos posible. Eso, creo yo, es un buen ejemplo de lo que la propia Constitución ¿Puedo hacer una pregunta? Dejar las leyes sin ejecución. Entonces, a mí me gustaría hacer una acotación. Independientemente de cuán de acuerdo no está con el ministro, ¿no? Decir que eso es una mala práctica o que eso es un abuso de la forma de la acusación constitucional, yo creo que es simplemente no entender de lo que se trata aquí. ¿Sabes qué, la Fernando? acusación aquí es que había un intento de dejar las leyes sin ejecución. Perdón, pero a ver, veamos las cosas en su contexto. Acá el Tribunal Constitucional metió la objeción de conciencia institucional que no estaba en la ley y que por lo tanto, como no fue discutida en el Parlamento, no se reguló. Es decir, cuando esto se hubiera discutido en el Parlamento, ¿verdad? Y hubiera estado ahí, hubiera habido condiciones, etcétera, etcétera, donde te da un marco para decir, bueno, estas van a ser las condiciones a las que las instituciones se van a poder adherir a la ¿cómo se llama? Objeción institucional, y estos van a ser, digamos, los requisitos, y estos van a ser, digamos, los factores en contra. Nada de eso estaba. Bachelet lo metió incumpliendo, como te digo, lo que decía la Contraloría, porque permitía estas cosas, y lo que hizo el ministro Santelice fue simplemente, Bachelet decía, vamos a comprarle todas las prestaciones, excepto ginecología y obstetricia. Lo que hizo el ministro Santelice, por una parte, es expandir, o sea, bajarle los costos a las instituciones de objeción de conciencia, diciendo también vamos a contratar esos servicios, pero por otra parte, y yo al menos como mujer, a mí me parece una vergüenza que el Estado diga a las instituciones con objeción de conciencia, le vamos a comprar todas las prestaciones de servicio, excepto aquellas únicas que, si bien tienen que ver con el aborto,
excluyen y perjudican solamente a las mujeres. O sea, el costo para una institución... Es difícil vincular las prestaciones que tienen que ver con el aborto y que se afectan a los hombres. No, es que déjalo... No, es que ¿sabes lo que pasa? Saca todas las prestaciones. No le compres ninguna prestación. Usted quiere ser una institución con objeción de conciencia, perfecto. El Estado no le compra ninguna prestación. ¿Ok? Perfecto. Y eso es lo que dijo Contraloría, de hecho. Pero esta cosa de solamente a las mujeres las perjudicamos, a mí no me parece. ¿Te fijáis? Entonces... bueno, tú decís, es marginal. ¿Cuánto es el presupuesto de ginecología y obstetricia para las instituciones? O sea, el costo era bastante Silvia, marginal. Mira, es que lo que pasa es que los países tienen que... Hay un problema que resolver, y es que hay sectores, hay grupos que pueden efectivamente ser capaces, por su poder, de modificar en la práctica las leyes hasta convertirlas en nulas. Y eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a que pase. Y eso es lo que pasa. O sea, te pongo un ejemplo que nosotros desconocemos normalmente en la historia de Chile, que es el ejemplo de que en Chile hubo una ley que se llamaba la Ley de la Nueva Ortografía Chilena. En el año 1843, ¿ya? Faustino Sarmiento, Andrés Bello, establecen de que llegan a la conclusión de que uno de los grandes déficits del desarrollo institucional que está teniendo Chile es el déficit cultural. Y que además ese déficit cultural hay que paliarlo a través de una ruptura fuerte con el código hispánico. Y por tanto establecen a partir del positivismo epistemológico una nueva ortografía chilena racionalista. Sin doble sonido, no va a haber S y C para decir los mismos sonidos, qué sé yo, K y C para decir los mismos sonidos, kilo, qué sé yo, ni Q, en fin, y una serie, no repetir los fonemas, en fin. Entonces hace toda una ingeniería que se envía al Parlamento y se aprueba, y se llama la Nueva Ortografía Chilena, que inmediatamente es revolucionaria a nivel latinoamericano y la adoptan 5 países. Por eso la Facultad de Ingeniería de la Chile está con J, porque se hizo durante la época de la Nueva Ortografía Chilena. Y resulta que después de eso, había una gran imprenta en Chile que era la principal, habían solo 2 en Chile, y había una que imprimía prácticamente todo, que es la imprenta del Mercurio del Paraíso. Y el señor Santos Tornero, propietario por entonces del Mercurio del Paraíso y de la imprenta, ¿ya?, dijo que no. El editor, que era un argentino muy cercano a Sarmiento, dijo que sí. Por tanto, él publicaba la editorial en la Nueva Ortografía Chilena, y el resto del diario venía, ¿ya?, en la ortografía hispánica que nosotros seguimos usando. Y fue una guerra hasta que finalmente el tipo dijo, despidieron al argentino, se acabó, ¿ya? Y en la práctica, y él dijo, mi imprenta no imprimirá jamás un libro, ni una revista, ni nada que venga con la Nueva Ortografía Chilena. Se volvió letra muerta, se tuvo que derogar la ley, la derogaron los otros países, y se acabó el proyecto de transformación cultural. A partir de un privado. Alberto, pero sabes que el ejemplo no es muy bueno, porque en Alemania pasó lo mismo. Cuando yo estaba estudiando allá, hicieron una reforma ortográfica para simplificarla, y fue tanta la resistencia de la población y de las personas que al final... Pero eso fue de la población. 4 años después. Eso es normal. Sí, pero también de las editoriales, de los profesores. Cambiar la forma de escribir, a veces te encontré con... Cuando tenías un 8% de personas alfabetizadas. El ejemplo no es bueno, pero sí es verdad, y estoy de acuerdo. No es ningún problema. Estaba recién formando el sistema educativo. ¿Ustedes creen que no había Universidad de Chile? Peligro? O sea, es que esa modificación que hizo el ministro Santelice ponía en peligro el acceso al aborto en Chile. Yo creo que no, yo creo que es más un tema político que de facto. ¿Y cuál era el sentido político de ese protocolo? El sentido político es: el gobierno va a hacer todo lo que pueda sin presentar un proyecto de derogación de la ley de aborto en 3 causales por obstaculizar la aplicación de la ley de aborto en 3 causales. Y con eso se está reconociendo un principio que es, en rigor, funesto, que es cuando el Estado contrata a un privado para la realización de prestaciones a las cuales el Estado está obligado, el privado llega con su estatus de privado a actuar a nombre del Estado. Pero llega a actuar a nombre del Estado y puede invocar todas las prerrogativas propias que puede invocar un privado. Eso es inaceptable. Es razonable que el Estado pueda contratar con privados. Pero lo que el Estado, él tiene el deber de proveer, está fijado por los derechos del ciudadano. Y eso no cambia por el hecho de que el proveedor sea un privado. Déjame ver. Y eso es la cuestión. Déjame meter una base reciente, novedosa. ¿Qué tanto puede influir en este mismo tema el que hace pocas horas se haya aprobado el aborto legal en Argentina? Uno podrá decir, claro, si esto pasara en Suiza, sí, no pasa nada. Pero si esto pasa acá exactamente al lado, y aquí ya tenemos un aborto en 3 causales, ¿qué tanto podría esto empujar o forzar una posición o un movimiento para tratar de buscar lo mismo? Y ahí, en ese caso, la forma en que, yo estoy de acuerdo con Fernando en eso, la forma en que un gobierno que no cree en el aborto, cómo lo va a enfrentar, probablemente va a ser de formas
muy disímiles y no solamente basadas en lo que pueda decir un ministro. A ver, yo creo que vamos a avanzar y espero que así lo hagamos al aborto libre. Hoy día las encuestas te dicen que un 75% estaría en contra del aborto libre, mientras que un 75% sí está de acuerdo con el aborto en 3 causales. Solamente un 25%, si es que le creemos a las encuestas, estaría a favor de un aborto libre, pero hemos visto transformaciones muy rápidas de la opinión de la gente en materia de matrimonio igualitario, de filiación homoparental. O sea, Chile, la sociedad ha ido cambiando su opinión respecto a estos temas de forma muy acelerada y probablemente avancemos rápidamente hacia un aborto libre. No creo que sea este gobierno en estos 4 años el que lo vaya a impulsar, por supuesto que no, tampoco lo esperaría, y tampoco lo hemos visto de otros gobiernos, porque evidentemente todavía existe una mayoría que está en contra, aunque en privado muchas veces se practica. Pero mi punto es el siguiente, para usar un poco el concepto de lo que decía Fernando. Está bien, tú de pronto aparece una cosa como netamente chilena, ¿no es cierto? Aborto 3 causales y tú tienes una pelea así. Pero de repente te aparece acá al lado la aprobación del aborto libre, que te va a influir en alguna manera. Sí, algo va a pasar y va a trasuntar y se van a cambiar. ¿Cómo tú reaccionas a esa situación cuando tienes una dificultad en lo anterior? O sea, yo casi desde el punto de vista político casi lo encuentro ridículo. Es lo que estamos viendo ahora, que es un gobierno que no se atreve a hacer lo que deberían hacer. Es decir, la derecha dijo, y todos lo escuchamos, que el aborto era asesinato de niños. Y entonces llegan al gobierno, bueno, ¿y por qué no derogan la ley? O sea, no la pueden derogar ellos, pero ¿por qué no buscan derogar la ley? ¿Por qué no se atreven? Eso es una política, y entonces en vez de buscar derogar la ley, que es lo que deben hacer, recurren a lo que decía Alberto, que yo creo que es una buena descripción de lo que pasa en Chile. En Chile, cuando la ley pretende obligar a alguien que tiene poder, ese que tiene poder siempre busca maneras de zafar. Pero ¿sabes qué? Y entonces zafó la Iglesia Católica yendo al Tribunal Constitucional, que le inventó una objeción de conciencia absurda. Zafó la Cámara de Comercio, que no le gustaba la ley del CERNAC, y entonces el Tribunal Constitucional abolió lo que le molestaba a la Cámara de Comercio, no todo, solo lo que le molestaba a la Cámara de Comercio. Y después zafó Laureate cuando le molestaba un artículo de la Ley de Educación Superior, y entonces para Laureate ese artículo, no los demás, ese artículo lo sacan. Entonces la cuestión es, el patrón es el mismo. Se discute una ley, se llega a una conclusión que a alguien que tiene poder no le acomoda, sea la Universidad Católica, sea Laureate o sea la Cámara de Comercio, y ese que no le gusta, zafa. Y entonces, claro, ahora tenemos además ese intento de zafar realizado por un gobierno que, según todo lo que ha sido su discurso tradicionalmente, deberían estar en contra de esta ley y entonces abogar por derogarla, pero no se atreven. Y como no se atreven, lo que buscan es fomentar esta idea de que cuando la ley no nos gusta hay formas de zafar, buscando dejarla sin ejecución mediante ese protocolo. Y entonces yo creo que en ese contexto, una acusación como esta, decir que es una mala práctica, es simplemente no entender cuál es el problema. Bueno, el problema también que me molesta es tu denostación y decir que es absurda la objeción de conciencia institucional, porque estás entonces tratando de absurdo a varios países desarrollados en el mundo. Es y voy a decir algo. Lo que dijo el Tribunal Constitucional. Déjame terminar a mí ahora. Yo estoy en contra de partida de que exista un Tribunal Constitucional en la parte legislativa, o sea, en la parte legislativa, ¿verdad? Parece como tercera cámara. Y no me gusta porque en el fondo pasa a llevar las democracias. Pero dicho eso, la objeción de conciencia institucional existe en varios países del mundo, y por lo menos a mí me gusta mucho cómo lo ha aplicado Alemania, donde en Alemania existe la objeción de conciencia institucional. Alemania tiene aborto libre. En Alemania, la mayoría de los hospitales son privados, aunque tienen función pública. La Iglesia Católica tiene muchos hospitales igual que los luteranos, y donde se respeta, ellos tienen objeción de conciencia institucional, donde no prestan servicios de aborto libre. Hay otros abortos que sí prestan, como es el peligro de la madre. Y también cuando el feto es inviable, por ejemplo, en algunos casos. Y ellos respetan que tengan objeción de conciencia institucional y tienen un convenio con el Estado, porque la salud allá es para todos, tiene función pública y pueden comprarle todos los servicios y pueden respetar que no estén eso. A mí me gusta esa democracia donde tú respetas la diversidad de opiniones, donde tú quieres que colaboren con el Estado en proveer servicios para la gente, que sea la gente los beneficiarios, respetando que unos entregarán un servicio y otros no, pero donde el Estado asegura acceso a todo lo que está protegido en sus derechos. Y esa es la forma que a mí por lo menos me gustaría construir. Entiendo que hay un reglamento en la ley, ¿verdad?, que prohíbe a estas instituciones, convenios con el Estado, no
proveer estos servicios. Y creo que es importante respetar la ley. No me gusta esa ley, que además la hizo Pinochet en dictadura, y es bien dictatorial de todas maneras. Bueno, el modelo neoliberal lo hizo Pinochet en dictadura. Sí. Bueno, y tampoco me gusta. El modelo neoliberal es el que supone esta idea de que el Estado, Fernando, tampoco las prestaciones de servicios sociales se prestan a través de particulares que incluso pueden tener fines de lucro. Bueno, eso es un invento de Pinochet. Y en Alemania también está así, y me parece que funciona súper bien. Y Holanda, sí, yo soy neoliberal, no me interesa esa parte, o sea, no voy a defender el neoliberalismo. Y creo, entonces, me gusta como ese espíritu donde todos podemos colaborar y donde respetamos nuestras diferencias. Cosa que hoy día acá en Chile lamentablemente no se puede. Pero el problema es el siguiente, ese problema es tan simple como lo siguiente, es que hay perversiones que ocurren más allá de la ley, que ocurren en la sociedad. Cuando tú tienes la objeción de conciencia institucional, supongamos que la establecemos, la pregunta es, ¿esa misma objeción de conciencia institucional la vamos a aceptar para un grupo de hippies que por su ideología hicieron un colegio y consideran que no deben pasar los planes y programas del Ministerio de Educación? Por ejemplo, supuesto, si se sabe, eso pasa en Chile. Las vamos a aceptar y efectivamente van a ser reconocidos en todos sus procesos y van a tener objeción de conciencia todas las instituciones, toda clase de organizaciones de cualquier tipo. Porque el problema aquí es cuando llegan las instituciones que son las que pueden realmente objetar conciencia. Ese es el problema. El problema es que aquí hay personas y grupos que en Chile sí pueden objetar conciencia cuando es una institución que eminentemente nace para los sectores que tienen menos poder en todo el mundo, pero desde aquí es un derecho que nace para las élites. Es que ¿sabes cuál es queda poquito rato, pero además tú te vas a quedar porque tenemos que cantar ópera, pero a mí yo sigo con el problema de la conciencia, obsesión de conciencia institucional, a mí me conflictúa en una variante. ¿Cómo se determina que una institución es objetora de conciencia institucional? ¿Quién lo determina eso? ¿Es una votación democrática de todas las personas que trabajan en la institución? ¿Lo decide el directorio? ¿Lo decide el dueño? ¿Por todos? Si es que efectivamente yo compro el argumento tuyo, Silvia, que tiene que ver con, dejemos que se actúe de la forma más democrática y libre posible, pero la definición de una institución como objetora de conciencia no la proveen las personas que trabajan en esa institución. La provee o el directorio o el dueño. Y por lo tanto, de ahí se derivan una serie de consecuencias. Por ejemplo, tú contratas a alguien que eventualmente pueda ingresar a esa institución y que no sea objetor de conciencia, o solamente escoges objetores de conciencia para contratar. O sea, a mí me parecería, yo no soy católica, pero considero que la Iglesia Católica, ¿verdad?, que no está a favor del aborto, no puede tener hospitales donde practiquen aborto libre, por ejemplo, para ponerlo más extremo. Está bien, pero la clínica privada... Y ahí el Estado tiene todo el derecho a decir, perfecto, señor, yo reconozco que usted es un hospital, no contrato más servicios de usted. El hospital de la Católica ya no es de la Iglesia, en todo caso. Está bien, yo estoy poniendo un ejemplo teórico. Como el Hogar de Cristo. Te digo, un ejemplo teórico. Yo lo entiendo, y en Alemania ocurre así. Me encantaría que nuestro Estado pudiera decir, ¿sabe qué, señor? Lo respeto, le contrato todos los servicios que usted me pueda proveer, y así colaboramos todos con el Estado, respetando sus diferencias. Entiendo que hoy día en Chile tenemos un reglamento que eso no se permite, y está bien. También creo que el Estado tiene derecho a decir, no contrato sus servicios. Pero no olvidemos lo mismo que con aquí... educación. En educación el Estado puede decir, señor, usted tiene que cumplir con estas normas para tener un colegio particular subvencionado, y yo puedo entonces financiar su proyecto siempre y cuando cumpla con eso. Y me parece totalmente correcto. Hay proyectos que no cumplen con eso, ni siquiera están reconocidos por el Estado, como los colegios antroposóficos. Pero solo decir que el canal Megavisión en su momento objetó conciencia en la práctica, sin haber ley, sin haber nada, y no pasó nada con ello porque no quiso hacer la campaña del Ministerio de Salud para el tema del SIDA. Y una de las cosas que se critican hoy día de la política pública chilena es que efectivamente no tuvo campañas de prevención suficientemente difundidas, y que tenemos uno de los mayores crecimientos. Y esa fue una decisión vertical del dueño. Sí, de una persona. Yo creo que aquí todo esto muestra, desde Uber hasta lo que estamos viendo ahora, hay una cuestión común, que es cuando se trata de tomar decisiones que afectan los intereses de quienes tienen poder. Esos que tienen poder siempre buscan, y la mayoría de las veces logran, encontrar maneras de zafar. Y entonces lo que sufre el ciudadano común y corriente es que se encuentra que cada vez que se encuentra con alguno de estos que tienen poder, sea AFP, ISAPRE, da lo mismo el quien sea, siempre sale perdiendo. Tenemos que irnos. Agradecemos a Silvia Izaguirre, Fernando Atria y Alberto Mayor, que se queda. Yo me quedo, sí. Sí, porque vamos a hablar de la ópera, pero vamos a hablar de la ópera. Entre las múltiples cosas que... No, partió el sábado pasado y termina este sábado las emisiones. Tenés que darnos entrada. Las emisiones. Oye, son 5 funciones en esta semana, así que ya llevaban 3. Volvemos en un ratito.
Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio al más buenísimo para caminar al trabajo. Redoble de tambores, el premio va para Franco Cortés. ¿Y sabes para qué también es buenísimo él? Para tomar manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. La información entretenida está en la 92.9. Ya está de vuelta Combinación Clave. Junio se vive al aire libre en el Sheraton Santiago. El almuerzo lo esperan de lunes a viernes con el menú ejecutivo y exquisitas preparaciones en Restaurante El Cid. Y durante todo junio, el fin de semana no se quede sin probar la rica variedad de carnes grilladas, pescados, terrinas, ensaladas e inigualables postres y tortas caseras en el Buffet del Bohío. Con un su entorno inmejorable e impecable atención, venga a conocer el resort urbano de Sheraton Santiago. ¿Aún cree que el tractor es la máquina primordial de su cosecha? Eso es porque todavía no conoce el dron DJI Agras MG1S, el dron de los agricultores. Con un estanque de 10 litros capaz de fumigar 1 hectárea en 10 minutos, sus radares posicionados estratégicamente son capaces de percibir los cambios de terreno y ajustar su altitud por encima de los cultivos, optimizando los procesos de crecimiento agrícola. DJI Agras MG1S, el mejor aliado de los agricultores. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Combinación Clave. Bueno, y Alberto Mayol, yo dije que se quedaba aquí y seguía porque ahora sí se puso otro disfraz. Se saca el disfraz de político, de académico, de analista de la contingencia y se pone el disfraz de escritor de ópera. Libretista, sí. Libretista sí. De ópera. Sí. Esto porque El Cristo de Elqui, que es una ópera que se está llevando a cabo en el Teatro Municipal de Santiago, también está con en nosotros Frederick. ¿Cómo se pronuncia? Frederick Chambert. Eso es. Director general del Teatro Municipal de Santiago. Y queríamos saber sobre esto porque es una ópera construida localmente, sobre la base, me imagino, el texto de Hernán Riera Letelier. Exacto. El Cristo de Elqui. Y una historia que es chilena, el Cristo de Elqui de Domingo Zárate. Claro, y la primera pregunta, perdona, no, Frederick, no es a ti, sino que a Alberto, ¿qué onda la ópera, compadre? Bueno, a mí me ha encantado desde hace muchos años y me fascinó la primera vez que la fui a ver después de los típicos exámenes más indirectos. Quedé muy, muy impactado y empecé a ir sistemáticamente, como siempre me fijo en todo cómo se escriben las cosas, porque es como mi vicio eso de fijarme cómo se escribe cada tipo de género, no solo literario, de cualquier cosa, hasta los partes de carabineros, digamos. Entonces, el sujeto. Exactamente, entonces me puse a revisar, y siempre pensaba que sería interesante hacer una obra hasta que apareció Miguel Farías, que nos conocimos hace varios años atrás, que es un gran músico chileno, muy joven, yo decía, tiene 34 años, una madurez, una capacidad enorme, y resulta que a partir de eso empezamos a hacer trabajos conjuntos, y sobre investigación operática primero, y de repente él me dice, oye, tengo que hacer algo, un encargo chiquitito, qué sé yo, para Europa. Entonces me dice, ¿qué se te ocurre? No se me ocurre ni una idea. Yo le doy una idea, me dice, ya, pero eso yo no lo puedo escribir, ¿por qué no lo escribes tú?
Y me pongo a escribirlo y empezamos a entusiasmarnos, y empezamos a hacer más cosas, muchas más cosas. Y hemos escrito varias óperas de gran formato, solamente 2, pero efectivamente hemos ido haciendo muchísimo trabajo en conjunto. Y ahí apareció Frédéric y bueno, fue y apareció el Municipal como una posibilidad que nos parecía... Nosotros fuimos casi así como, bueno... Eso es como que debutas en primera división y haces 6 goles. Claro, ya. Haces 6 goles. Claro, entonces fue... Pero ahí fue, claro, el arrojo y la osadía y la visión de Frédéric de decir, bueno, esto es parte de la misión que tenemos en el teatro. Frédéric, la ópera, yo creo, en Chile, al margen del cultor de la ópera, el que va, pero en la ópera como lógica en Chile tiene una visión más bien de, qué sé yo, situaciones que tienen que ver con composiciones europeas, con situaciones que se cantan en italiano o en alemán. Y todo eso yo lo creía hasta que pasó un evento que me sorprendió muchísimo. Yo me acuerdo que era director de La Tercera cuando se ofrecieron entradas gratis a una ópera, no me acuerdo cuál fue, en algún momento dado en el Teatro Municipal, y creo que la cola duró como 7 cuadras de personas que fueron a ver la ópera. Y yo dije, plop. Aquí hay algo donde nos estábamos mirando, algo que no vimos, algo que tanto existe un mundo mucho más amplio de lo que probablemente se conoce en torno a la ópera. Pues sí, la ópera en realidad es un arte popular. Siempre lo fue. Lo fue en el siglo XIX, lo fue en el siglo XX y lo sigue siendo en el siglo XXI. Padece de una imagen de práctica cultural elitista, reservada a una minoría social, lo que no es el caso en realidad, porque si uno toma una institución como el Municipal de Santiago, el 35% del público tiene menos de 35 años, el 20% tiene menos de 25 años, más del 30% de la actividad es gratuita y se llena. Son 200 espectáculos por temporada o encuentros con el público de alguna manera. Y todas las experiencias que tengo es que cuando se hace asequible, cuando uno se abre a los otros, a los vecinos, a una población que no despierta por la mañana leyendo las críticas de ópera y que pero va y esa gente viene y viene con mucho gusto. Me llama mucho la atención que en los días del patrimonio que fueron hace 3 semanas, sí. Hace poquito, un fin de semana. En un fin de semana fueron más de 10.000 personas que visitaron el Municipal de Santiago, el teatro. Ellos viven en Santiago, ellos podrían venir cualquier día. Tenemos visitas guiadas todo el año, tenemos espectáculos, muchas actividades gratuitas. No, pero Días del Patrimonio es el espacio cultural más visitado del país. En esos días. Es bastante impresionante. Entonces yo creo que eso dice algo del interés del Ministerio también de la ópera y del enorme potencial de esta arte. Pero lo que sí nos toca es hacerla tal vez más dinámica, más abierta a la ciudadanía, a los vecinos, a la gente, y romper con esa idea falsa de que para ir a la ópera hay que tener corbata, traje oscuro y vestido de gala. No es el caso, uno puede venir en short y en blue jean. El ejemplo al lado al señor mayor, que nunca se departió de su blue jean y de su bufanda para saludar en el escenario del Municipal, y muy bien. Y eso me gusta. Y entonces, yo creo que sí que hay mucho potencial, y el éxito que estamos teniendo con el Cristo de Elqui, ópera chilena, cantada en español, por cantantes chilenos, escrita por un compositor chileno, con un libreto de un señor mayor que creo que hasta donde sepa eres chileno, sí. Basado en las novelas de un gran escritor que es chileno y mucho más que chileno, porque ya Hernán Rivera Letelier es universal, demuestra que la ópera puede dar mucho más de lo que de los clichés. Ahora, Alberto, yo no conozco el detalle de la ópera, pero sí
las óperas tienen la sensación de que todo es ópera, o sea, todo se canta como ópera, pero tú tienes actores ahí, tienes actores que evidentemente no son cantantes de ópera, digamos. ¿Cómo se funden el Pancho Melo con los cantantes de ópera? Es que los libretos tienen sus exigencias y sus roles. Cuando estábamos haciendo la obra, trabajamos a partir de dos libros de Hernán Rivera Letelier, que es El arte de la resurrección y La reina Isabel cantaba rancheras. En La reina Isabel cantaba rancheras hay una escena fantástica que es el funeral de la reina. Y en el funeral de la reina habla un poeta. Ese poeta, cuando uno lo lee, se da cuenta, y si uno conoce un poquito a Hernán Rivera Letelier, sabe que ese poeta es Hernán Rivera Letelier, que antes de ser novelista fue poeta. ¿Ya? Entonces, cuando vemos esa escena, lo primero que empezamos a ver que se vislumbra, y que además esa narración después revela que el escritor de toda la historia es este poeta. Entonces nos parecía interesante esa intertextualidad, que son los juegos que las obras tienen que tener. Toda obra en realidad tiene que tener ese juego en el cual las personas que más saben del tema van a ver más cosas que los que saben menos, pero que los que saben menos puedan ver efectivamente una historia. ¿Ya? Y en este caso entonces dijimos, a ver, aquí hay que hacer que este personaje vuelva a ser Rivera Letelier. Y por tanto, esta persona que está mirando desde fuera la obra, que la está escribiendo de alguna manera, ¿ya? Esta persona no puede hacer el mismo rol que los demás, por lo tanto no puede cantar. Entonces dijimos, esta persona tiene que hablar. Entonces cumple un rol esa forma de plantearse frente... Una especie como de columna vertebral, un bajo continuo así del golpe del bombo en la... Exactamente, esa es la lógica. Entonces toda la estructuración de la ópera requiere un texto muy estructurado. Muy estructurado. Hay varias óperas en la historia que son menos estructuradas y que son como colecciones de historias y cancioncitas y qué sé yo, y que funcionan muy bien, pero en general, sobre todo una ópera contemporánea que va a requerir una construcción y que tiene además muchos recitativos, que tiene menos áreas, qué sé yo, espacios de melodías que agarran al público. Entonces, todo eso tiene que tener una estructura para que no se desarme. Y es bien complejo porque uno sabe que hay escenas que son potentes, o hay fragmentos, textos que uno podría armar que son muy interesantes, pero que podrían destruir la estructura, entonces uno tiene que armarla muy bien. Y esta escena nos da una articulación enorme, pero efectivamente tenía que ser un actor. Ahí fue genial lo que hizo Miguel, porque el texto original... Hablando del compositor. Miguel Farías, claro, porque él toma este texto y lo interpola, el habla del actor con los cantantes. Y los cantantes, como fuera de escena, están permanentemente cantando mientras él está hablando, sin interrumpir y que se escuche adecuadamente. Todo eso, y eso pues, en la puesta en escena, que es otra historia, o sea, yo siempre digo, cuando uno aprende en este mundo, el libretista es como el 4%, el músico es como el 10%, y de ahí para adelante hay 300 personas trabajando que son fundamentales, que le dan otra impronta a la obra. Uno puede tener un libreto, y ese libreto se puede transformar en de todo, y de hecho lo que se pasa en el mundo hoy día es que todas las óperas tradicionales, se acaba de hacer la Bohème, que está hecha en el espacio. O sea, ¿está hecha en el espacio literalmente? ¿En el espacio? Está puesta en escena como si fuera... Como si estuvieras en el espacio. Entonces, bueno, o sea, porque efectivamente los libretos... Pero ¿cuál es el límite para estirar, si tú quieres, lo tradicional? O sea, yo no me imagino, por ejemplo... A ver, voy a pensar en alguna. Don Giovanni. Turandot, Nessun Dorma. Nessun Dorma, de pronto, no sé, cantada por, no tengo idea, pero un pordiosero a la entrada de una iglesia. Pues de hecho, yo en otro teatro que dirigía en Francia, en Toulouse, hice un Turandot así. Y de un director de escena que se llama muy famoso, que se llama Calixto Biaito, que es un bien irreverente. Y entonces eso pasaba en la China, sí, pero en la China maoísta y con filas de ejército rojo entre cajas de cartón, porque en realidad para él una imagen de la dictadura era la civilización de Amazon. Y entonces esa gente que hace kilómetros cargando cajas y cargando cajas y cargando cajas, etc. Y entonces todos estaban como el traje azul de los obreros chinos, el gorro, y Nessun Dorma, el tenor lo cantaba así.
Entonces, sí, eso por ejemplo. Puse el peor ejemplo. Pero no hay límite en realidad. La cuestión es la coherencia. Lo que se le pide a una puesta en escena, no hay buena o mala, pues sí, hay buenas y malas puestas en escenas, pero no hay mala idea. Lo que quiero decir es que lo importante es que un universo sea coherente. Es exactamente como la literatura o la música o la pintura. No sé, ¿vale más un cuadro de Picasso o un cuadro de Rembrandt? Son approaches distintos, son mundos distintos, son preguntas distintas. Entonces, lo que se exige de una puesta en escena es que sea coherente, que revele un universo, que es el universo del director de escena, y que permita a la obra expresar aspectos completos, porque las obras son multifacéticas. Hay muchas cosas en una obra. Me acuerdo de una puesta en escena fenomenal de Traviata por Whittaker, que en este momento está haciendo Tosca en el Municipal, en el cual puso el tiempo como eje dramatúrgico de Traviata. Traviata va a morir de tuberculosis, lo sabe desde el principio. El joven Germont no tiene 25 años, no piensa en nada sino en su amor por Traviata. Y el padre Germont quiere dejar su familia organizada antes de morir. Y entonces son conflictos de tiempo. Y eso era súper inteligente. Era en Salzburgo, que no es el peor lugar para escuchar ópera en el mundo. O sea que no hay límite. Y para volver a la cuestión del narrador, del recitante, del artista, de Pancho Melo en el Cristo de Elchi, es una técnica bastante tradicional. Hay muchas óperas con recitante, la misma Carmen de Bizet, que es una de las óperas más conocidas en el mundo. Sí. Hay diálogo hablado. Todo lo que se llama ópera cómica tiene diálogos hablados. Todas las óperas tienen diálogos hablados. Las zarzuelas tienen diálogos hablados. O sea que no es una técnica ya instalada y considerada como meramente operática. Quiero avisar que además me están diciendo, vamos a sortear una entrada doble para justamente mañana, 15 de junio, con el hashtag @combinación_clave a la ópera El Cristo de Elchi en el Teatro Municipal, así que hashtag #combinación_clave y ya estarán concursando. Oye, un pequeño detalle, sí, lo hace que, por ejemplo, a propósito de las puestas en escena, por ejemplo, Jorge Lavelli, que hizo nuestra puesta en escena, Jorge Lavelli es una figura internacional muy relevante. Y Jorge Lavelli, él sale siempre del naturalismo, no le gusta nada el naturalismo y quiere a veces un poquito más expresionista, a veces un poquito más surrealista, pero pura imaginación. Bueno, hay una escena, que es el prólogo, que es una especie de reunión de directorio entre un cardenal y 2 obispos, donde los lunes en la mañana planifican la semana, ¿ya? Y de repente, cuando llegamos a ver la maqueta de la obra, él dice, bueno, entonces el cardenal va a llegar en una silla de ruedas. Ya, bueno, sí, un poco raro, pero está bien, ¿ok? Y los obispos van a llegar en triciclos. ¿Ya? Y tú dices, bueno, pero... Y de repente ves la puesta en escena, y es una escena que la gente queda alucinando a los 2 minutos, o sea, ya estás adentro de la obra, produce un magnetismo, una energía, ¿ya? Y le dota una actualidad, además que de repente pasan estas cosas que le dan actualidad. Hay un momento en que este cardenal, al final, tiene que salir protegido por un obispo que lo tapa porque el pueblo está enojado con él. Mira, además eso es ver el diario de la mañana. Es reciente, es ver el diario de la mañana. Es ver el diario de la mañana. Entonces esas cosas, esos diálogos, digamos, se van produciendo. O decir que esta es la última, con un texto de Rivera, que esta es la última mujer de una forma de ser mujer en el mundo, ¿no? Es algo que hoy día también tiene mucha intertextualidad con el contexto. Otra cosa que uno, dentro de la mitología de la ópera, que sería interesante, es que el público de la ópera es un público educado en la ópera. Es un público que sabe, que es capaz de captar todas estas cosas que estás diciendo, apreciarlas y que tiene un mayor nivel de calidad que, por ejemplo, la persona que va al cine, o la persona que va a un festival de viña, o la persona que va a una obra de teatro, donde más bien va a empaparse, divertirse, entretenerse, pero aquí para ser espectador de ópera hay que tener una serie de elementos especiales. ¿Eso es cierto o no es cierto? Mira, perdón, pero estoy en total desacuerdo. Pero eso es lo que me gusta. Porque la ópera es primero que todo un espectáculo, un entretenimiento, un momento que hay que disfrutar. Y después es exactamente como para todo. Alguien que sabe mucho de fútbol va a apreciar más
un partido de fútbol que alguien que sabe menos. Pero igual, yo sé muy poco de fútbol, no juego al fútbol. Pero hoy día parte el mundial, por si acaso. Claro, yo sé. Te lo quiero avisar. Y Rusia juega contra Arabia Saudita. Arabia Saudita, o sea que hasta ahí me llega mi información. Pero después yo disfruto un partido de fútbol. Entonces yo creo que no hay que decir que uno tiene que tener un contacto con la ópera, puede entretenerse, divertirse, y hay gente que va poco a poco familiarizándose y aprendiendo. Pero no es ninguna forma de universidad o de práctica elitista que requiera una cultura previa. No, es un arte totalmente abierto. De ahí las peleas que surgen cuando al público no le gusta una puesta en escena, una obra, un cantante. No es la gente más acostumbrada a ver espectáculos que grita, etcétera. Son los demás. Dime una cosa, Frederick. Ya con el tiempo que tú tienes en Chile, ¿hay obras particulares que tú las pones en Chile y que automáticamente prenden, pero como si fuesen, tú lo puedes poner 1000 veces y se va a llenar y va a ser un hit 1000 veces? Es el equivalente a lo que pasa en Semana Santa. Todos los canales de televisión ponen claro, la de Sefirelli. Ahora han mejorado, han puesto Jesucristo Superestrella, que es bastante mejor, pero tú lo pones la de Sefirelli y tú sabes que va a tener un buen rating. Bueno, hay unas 5 obras así en el repertorio, pero igual pueden funcionar más o menos. Por lo general funciona bien. Son Traviata, Tosca, Rigoletto, Carmen, Trovatore y punto. O sea que no puedes tampoco dar eso constantemente porque vas a perder el público. Claro. Porque el público se va a cansar. En ballet, Cascanueces es un hito, el Lago de los Cisnes también. O sea que son pilares del repertorio. Pero después la ópera es un arte bien completa. O sea que tienes el título, Traviata, pero ¿qué vas a hacer con Traviata? Si la haces en el espacio o la bohème del espacio, probablemente el público va a quedar un poquito sorprendido y puede ser que no resulte tanto como lo esperabas, ¿no? O que compren las entradas, pero después se van a decepcionar. ¿Y qué tanto hay materia prima en términos actorales y en términos de cantantes? ¿Qué tanto producimos nosotros cantantes de ópera o tenemos que importar básicamente cantantes? No, hay una escuela de canto chilena, hay cantantes chilenos incluso que tienen carreras internacionales. Después hay una cuestión de tamaño del país. Es un país de 17 millones de habitantes. Y no hay cantantes en todas las voces, porque se conoce soprano, mezzo, barítono, bajo, etcétera, pero dentro de cada categoría el que canta Nessun Dorma no es el mismo tenor que el que canta Don Pasquale. Entonces Y eso yo me acuerdo una vez que alguien criticó a Luciano Pavarotti porque yo lo encontraba insólito. A mí se me paraban los pelos con el Nessun Dorma de Pavarotti y el tipo decía, sí, pero él no tiene el tono particular, el timbre que corresponde justamente a esa área. Y yo decía, chuta. Bueno, pero de hecho Pavarotti fue un gigante del canto absoluto, pero Nessun Dorma es un Helden tenor y Pavarotti nunca lo fue. Es un gran tenor lírico con una voz muy, muy potente, o sea que sí, hay eso. Mira eso, pero ansia total, yo creo. No, pero entonces, para volver a la cuestión de los cantantes chilenos, hay huecos, digamos, en el repertorio. Es difícil en este momento conseguir ciertos roles. Bueno, entonces en este momento hay que importar, como dices tú, cantantes extranjeros. Después hay roles que son difíciles de cantar en el mundo entero y que durante muchos años, durante hace como 10 años, no se conseguía tenor para cantar Wagner. No habían 2. Punto. Entonces eso parece como los oftalmólogos. Se cantaba mal. Entonces no había nadie que pudiera cantar Aida, Radamés en Aida, a un nivel decente. Y a un nivel internacional. Y después surgió a nivel internacional una nueva generación de tenores que pudieron cantar esos roles, y muchos.
Pues hay momentos, y entonces Chile hay que seguir trabajando, escuchando, formando artistas, y de hecho en el Cristo de Elqui son puros cantantes chilenos, lo que en sí es un evento, porque yo creo que nunca se había dado en los abonos del teatro, digamos que el público más estable del teatro fuese invitado a escuchar solamente cantantes chilenos. Y yo creo que parte del éxito del Cristo de Elqui tiene que ver con esto, con una identificación de los cantantes, con el desafío que todos esos cantantes sean Evelyn, Patricio Sabaté, Yalitza Vélez, Javier Weibel, bueno, todos esos cantantes que los amantes de la ópera conocen muy bien, pero levantaron el reto y cumplieron con un compromiso gigante. Oye, quiero decir que más de 30 personas dicen, porque lo pusimos recién, participaron más de 30 personas en 5 minutos, ganó Paulina López GI, @Paulina López GI, las 2 entradas. Oye, los felicito, y a ti, Alberto, crece en estatura de admiración. No, la verdad es que estas personas que son capaces de... A mí me gusta escribir, y eso es lo único, de hecho, es escribir, para simplemente aprender. Aprendí mucho con Frederica, hay que decir que efectivamente me ayudó mucho a estructurar bien el libreto. Y quiero decir una cosa, que es un consejo, para que usted vea que la ópera es fácil de digerir. Haga un ejercicio muy simple, ponga a un niño de 5 o 7 años a ver una ópera por la tele. Y como la ópera tiene mucho color, tiene mucho ruido, muchas peripecias, mucha gente que cae, que se sube, que se eleva, qué sé yo, los niños la ven entera. Y es una señal muy clara de que es una cosa muy accesible para cualquier público. Muchas gracias, Frederick, muchas gracias a ti también, Alberto, y ojalá que tengan un exitazo. ¿Y ya estás preparando otra o no? Nosotros teníamos de antes cosas. Digo yo, aprovecha la ola. El director del coro municipal, cada vez que nos ve, nos dice a mí y a Miguel... Oye, ya, pero empiecen a hacer el tiro empiecen a hacer la otra. La otra. Bueno, muy bien, muchas gracias a ambos.